¿En qué año naciste? Yo nací en el 38, Mira, o sea y que soy una señora de 86. mira, 38. ¿Y cómo se llamaban tus padres y tus abuelos? No, no me llamaban, mi nombre es Fanny Silvia Jukelson, Ujú. y me llamaban Fanny, Fanita, Fanny Silvia. Mira, ¿y cómo se Mi llamaban abuela, ellos? ahí tengo una cosa linda para contarte. Mi abuela, que vivía en Ingeniero Huergo, la Ah, familia no es de Rivera, es de Ingeniero Huergo, que es mira, cerca. claro. Sí, sí, es la A estación mí me siguiente. llamaba Tania o Taniele. Qué lindo. Y es Tani, tiene que ver, es como Fanny en Yiddish o por qué será Tani, ¿sabes? No, en la casa no se hablaba y solo a veces cuando se ve que no querían que yo entienda. Claro, vos sabés que mi mamá también contaba que le pasaba eso con sus padres, que no le transmitieron el idioma, pero a veces hablaban entre ellos para que no entiendan los Entre más chicos sí, de la ambos casa. sabían yiddish, mis ¿Eh? padres. ¿Y ellos cómo se llamaban? Mi mamá Rosa y mi papá León. Ya, Mi papá tenía un sobrenombre, le decían Bully. genial. ¿Y ellos dónde habían nacido? ¿Tus padres? Y bueno, y tu Mis abuela que me padres contabas. nacieron en Europa. Nunca pude saber dónde. Mirá, De mi mamá decía en la cédula de identidad que nació en Rusia. Mi mamá decía que nació en Rumania, pero vino de 2 años. Y mi papá ah, hacía bromas, él vino de 5 años. Yo claro, nunca logré saber de dónde vinieron. Busqué en el puerto, los barcos, no encontré. Viste, en Argentina no se permitía el ingreso de judíos. Capaz que fueron a Montevideo y después cruzaron, claro, puede no lo pasar. sabemos. Sí. Y De ahí, contrabando entraban por el río. No, no, nunca supe cómo llegaron. ah, y ese y o sea, tu apellido Yukelson, tu papá era de acá de Rivera, bueno, de Huergo, y tu abuela, que sería la mamá de tu papá, eran Sí, los que eran de Huergo. mi abuela estaba casada con un primo de ella que se llamaba Felipe Jukelson. Ambos Yu- eran Jukelson. claro, ahí está. Y Mirá, él murió antes de que yo naciera, ese abuelo. Felipe. Mm, Estaban en el campo y se decía, pero no puedo asegurar que tocaba el violín, pero no mirá. sabemos. Y ellos decían algo sobre Huergo, sobre Rivera, tenían así como alguna opinión de su vida acá. Yo no recuerdo, estaban instalados. Mi papá contaba que fue muy duro al principio, Mm, que hubo un varón, que no era el varón Hirsch, sino el varón Leven, que ajá, ayudó económicamente a la gente que venía de Europa y que fue muy duro al principio. Él comentaba que al principio dormían en agujeros en la tierra. Eso es lo que él contaba. no, claro, sí, deben ser que yo he leído y también por otros testimonios que le decían como semliancas, que fueron como las primeras, se iban al campo y hacían, sí, esos pozos y le Gente ponían que unas chapas. supongo que no debía saber mucho de campo tampoco, tuvo que aprender. Claro, sí, sí, tal cual. Eh, bueno.
De tu abuela me dijo Laura que vos tenías algún recuerdo de ella. Sí, yo la visité, yo recuerdo yo era muy chica, tendría 4 años y para mí fue como llegar al paraíso, ver un gallinero lleno Ah, de gallinas y el lugar donde había cerdos, que había un viejito que era, lo llamaban el príncipe Danilo, un viejito ruso que cuidaba los chanchos en el campo y ver los campos sembrados, para mí fue maravilloso. claro, y sí, además vos ibas Después desde fui la más ciudad. grande, ya era adolescente y quise, escribí, parece, a mi casa que me quería quedar a vivir con mi abuela y mi papá, que era abogado, mandó una carta documento para que vuelva. Guau. Esas cosas, anécdotas de la vida. Sí, y que, claro, y vos veías qué te sorprendía o qué te gustaba de ese lugar, como la Bueno, naturaleza, ver los animales. con los años entendí que mi abuela fue un modelo, porque ella, viuda, dirigía el campo cuando cantaba, que eso a mí me gustaba, y a la vez rezaba. Un modelo de mujer muy integral. Ah, Cecilia se llamaba mi abuela. Cecilia. Sí, Y y ella, creo que había, yo no sé si en Huergo o por ahí, primos, y creo que había una prima también, Cecilia Jukelson, pero no te lo puedo asegurar. bueno, podemos averiguar. Acá Claro. el apellido Yukelson, no sé si vos sabés si tenés familiares actualmente, pero existe. Se escribe distinto, pero bueno, viste que cuando llegaban le ponían el apellido como lo escuchaba. A mí una vez me llamó una chica, una Marta Jukelson, y después nunca más me llamó, yo no me dejó sus datos y perdí el contacto. Mirá, Pero bueno, yo, yo lo que sí recuerdo es los primos de mi abuela, que claro, había también en otro campo, digamos. y si tuvieras que contar cómo era un día de tu abuela ahí en el campo, o un día de los que pasaste cuando eras adolescente o Era niño. chica. Bueno, ella, yo vos sabés que no, eso no recuerdo. Sé que ella vivía con el hijo menor, el hermano Mm, menor de mi papá, que con los años se casó con una señora que venía de Bahía Blanca, la tía Mañe. Eran el tío Yañe y la tía Mañe. ya, El que estaba trabajando más en el campo era el tío Yañe, el hijo. Yo tengo la impresión ah, de que ella hacía las cuentas, pero es lejano. Tengo ya. el recuerdo que ella los viernes rezaba. Ujú. Tengo recuerdos muy lejanos de cuando yo era chica. ¿Y ella cómo era su familia cuando quedó, con cuántos hijos quedó ahí en el campo? Eran 3 hermanos. Mi papá, que nació en Rusia, era el mayor. Claro, Y, y después nacieron en Argentina dos más. Una mujer, que era mi tía Clarita, y el menor, que era el tío Yañe, que se quedó en el campo. mira, ¿pensás que se lograron adaptar a la vida de campo después de Mira, venir yo te voy desde... a decir, mi papá era abogado y fue el Ujú. único con estudios universitarios, y él cedió su parte a la hermana porque quedó viuda y al hermano porque era el que trabajaba en el campo. Ah, Con los años lo que pasó, no sé, porque mi tío no tuvo hijos, la mujer era de Bahía Blanca
Así que a dónde fue a parar el campo, quién lo tiene hoy en día, no tengo la menor idea. Ah, Eso se perdió en nuestra familia. mm, Puede y, ser que una parte del campo, porque mi tía murió, su marido también y los hijos también, así que algún nieto por ahí tiene un pedazo de ah, campo, pero no lo sé. y tu papá, ¿cómo fue eso de irse a estudiar? O sea, antes de irse a estudiar Bueno, abogado, habrá, a él muy chico lo mandaron a Bahía Blanca a estudiar mirá, se iba a estudiar a Bahía Blanca. y yo creo que terminó a los 16 años el secundario, después estudió medicina hasta quinto año, ya en Buenos Aires, después dejó y después de casado era un hombre muy, muy inteligente y tenía una capacidad en donde leía una vez y se le grababa lo que leía. Así que Wow. trabajando incluso se recibió de abogado en 2 años y medio. Era, digamos, un don particular que él tenía. Sí, sí, Pero él impresionante. no tenía muy buena relación, no, no era muy afín al campo, Claro, no era más era, de claro, desde que se fue a Bahía, como que después nunca su proyecto fue volver o no. extrañaría. Claro. Yo tengo la impresión de que mucha gente que estaba en el campo al principio, después los hijos, los nietos se fueron yendo a la ciudad. Por ahí me equivoco, pero es la sensación que tengo. No, sí, fue. De hecho, hay periodos donde la situación en el campo estaba muy difícil y son, o sea, cientos para la población riverense era mucha gente la que decidía cambiar Un de vida y detalle buscar que voy a oportunidades. agregar, un detalle. Mm, Mi abuela venía en septiembre y yo estaba enojada porque era siempre, se ve que por el movimiento del campo era bueno, pero justo coincidía con el cumpleaños de mis primos. Yo estaba claro, muy enojada porque lo que queríamos siempre iba para al mi cumple de ellos. cumpleaños. Pero una palabra que me quedó grabada y que era muy importante en esa época era la cooperativa. Mirá, Es decir, la cooperativa era un lugar importantísimo en la vida de los colonos. no, bueno, qué bueno que te haya quedado eso, porque sí, yo también tengo como esa impresión en base a lecturas y a lo que se acuerda de la gente, que sí, era como un núcleo que unía, digamos, a los Muy colonos importante. para ayudarse, para ser solidarios, Sí, y no yo es tan recuerdo que usual, cuando digamos. venían era una palabra que estaba todo el tiempo en circulación, era muy Mirá. importante. Y ¿hay algo que vos sientas que te haya legado? Así algo, no sé, algo. Bueno, el modelo de una mujer que Mm, trabajaba, que cantaba y que rezaba. eh, Una mujer muy integral, donde tenía la parte práctica y la parte espiritual. sí, qué hermoso. Y que además esto que decías de que tuvo que afrontar sola en un momento como llevar adelante su vida y la Sí, de su familia. sí. Mm, Y sí, yo no sé bien cómo fue cuando quedó viuda, pero fue antes de que yo naciera, eso seguro. mm, Y ella en realidad me llamaba Tania o Taniele, y yo creo que ella hablaba ruso. claro, Ella debía venir de Rusia, además de Yiddish. claro. Sí, 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 es probable.
y ella, eh, no, me quedé pensando en tu papá cuando él se va a estudiar a Bahía Blanca. Él vive allá en una pensión, le mandarían Y plata. vivía solo en una pensión, supongo que pasó mucho miedo, solo tan chico. Pero viste, en una familia judía que los chicos estudien es Sí, sí, algo muy, muy prioritario. sí, y además por los años que estamos hablando, no debía haber más que escuela primaria, con mucho en la No, zona. yo creo que no. Mm, No sé cómo fue con mis tíos, si también tuvieron que ir a la ciudad para ir a la escuela. No, no sé. ¿y hay alguna anécdota que recuerdes sobre la vida social? Bueno, esto que me decías de la cooperativa y después, no sé, de bailes, de teatro o de algo que se encontraran. Yo por lo menos no tuve noticias. Este, Mm, no, que hubiera, era más bien toda la información que yo tenía era de trabajo. No claro. había información en la familia de momentos de, solo que cantaba mi abuela, te podría Mm. decir. Y eso lo hacían en su casa, o sea, lo hacían en... En su casa, yo no Mm, recuerdo bien si tenía que ver con los rezos de los viernes, que ella claro, respetaba los viernes, pero a mí eso me gustaba, que sea una mujer tan completa, diríamos. sí, sí. Te pregunto si recordás, algo que me intriga es cuando vos viajás a Huergo en ese momento desde Buenos Aires o desde Bahía, vos dónde vivías. Yo viajaba desde Buenos Aires. ¿Cuál Cuando era era chica eran las vacaciones y fuimos toda la familia. y cuál era el Ay, en medio una de oportunidad transporte? yo me enfermé, entonces no me daban de comer y resulta que habíamos llevado bombones y, que estaban al lado de mi cama y yo y me comí todos los bombones porque este, una anécdota que me acordé ahora. ¿Y, Este, y en íbamos qué? con mis padres en Ujú, el verano, cuando eran vacaciones. Después ya en la adolescencia hubo una oportunidad que yo fui sola y después cuando yo tenía 16 años mi abuela muere. Así claro, que pasamos, después que yo me casé con mi marido, pasamos por el campo. Yo no me acuerdo si estaba mi tío o no, ya eso no me acuerdo, pero sé que mi tío siguió en el campo, supongo hasta que él falleció y la mujer, no sé bien qué se hizo de ese claro. campo. Y Yo ahí, me quedé que había un mueblecito donde había recuerdos de mi papá, de qué sé yo, de la familia y se perdieron. sí, y ahí. ¿Y ustedes en qué viajaban? ¿Cuál era el medio de transporte? ¿Venían Entonces, en tren? El tren llegaba hasta Huergo, digamos, y ahí bajaban creo en la que estación. a mí me encantaba el viaje en tren, Mirá. este, Y íbamos, vos, creo que el tren llegaba a Huergo, si no me equivoco, pero y pasa no el te lo tren por puedo ahí, asegurar. mirá. Y Era después un también, pueblito muy pequeño, había casas perdidas, no. Recuerdo haber ido a Rivera, pero Rivera era como el lugar importante. claro, Yo sí, bueno, creo que eso no estoy segura, pero me parece que ellos iban bastante del campo a Rivera para proveerse, en esa época tenían carrito
con caballos. claro, y iban con, Entonces, por ahí sí hacía falta en los elementos del campo, arreglarlos, mecánica y toda esa cuestión, me parece que todo era Rivera. claro, ¿Vos sí, sí. vivís en Rivera? Yo actualmente vivo en Rivera, eh, hice ese camino, paso por Huergo porque durante un tiempo trabajé en otro pueblo que se llama San Miguel, entonces íbamos, pasabas por Huergo, que es el próximo pueblo en esa dirección, digamos. Ah, Y sí, vivo acá desde chiquito y bueno, la generación de mis abuelos también creció en el campo, en los campos de la zona, y son como parte de la colonización. Y bueno, y sí. Huergo actualmente sigue, ya no vive gente, aunque sigue estando como la estructura del pueblo, hay algunas casas, pero la gran mayoría terminó o viniéndose a vivir acá a Rivera o se fue a A la algún otro ciudad. lado, pero sigue Sí, funcionando, la estación de tren sigue estando y bueno, y sigue habiendo gente que trabaja a todos los campos de alrededor y como que hay movimiento en la claro, como estación. que los campos los trabaja alguien. Claro, incluso hubo durante mucho tiempo, o sea, actualmente como que hubo un cambio en la migración y como que gente que por ahí tenía esos campos vive en el pueblo y en el campo vive gente que viene de otras provincias acá del interior del país, de Ah, Corrientes, de Entre un Ríos y cambio muy fuerte. trabaja en ese campo, esos migrantes, digamos, que viven en los campos, ya no tanto en Huergo, digamos. Y sí, ah, ha habido mucha migración de los campos a la ciudad. Sí, sí, sí. Y mucho tenía que ver con esto, con buscar, no sé, muchos se venían porque, bueno, cuando se funda el secundario en el pueblo, como quieren, ven la posibilidad de que sus hijos estudien un poco más cerca y por ahí se mudan a Rivera. O esto que decías, en Rivera estaba la sede de la cooperativa y estaban los comercios, entonces como que era más cómoda la vida urbana. Y bueno, y Y yo hay una recuerdo generación. que Mm, Rivera y la cooperativa eran palabras de lugares muy fuertes, muy valorados. mm. Sí, sí, tuvo una impronta tremenda en el pueblo, lo que fue el Sí, movimiento cooperativo. sí. Mm. Además, eso fue muy importante para que pudieran los colonos evolucionar la cooperativa, el Mm. cooperativismo. Sí, 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 hablaba de un sentido de comunidad súper interesante porque como que todos, Sí, todos vinieron a, nada, a buscar una vida distinta y como que quisieron ayudarse sí. entre sí, como que no fue un proyecto individual solamente. Eso es re lindo de Ahora, pensarlo. yo nunca pude saber exactamente de dónde venían. Y ellos habrán, claro, bueno, eh, ellos vinieron solos, ¿sabes por qué a Huergo? Eso tampoco, porque quizás vinieron con algún grupo. Por lo que yo sé, fueron a Huergo y tuvieron ayuda de ese varón Leven, De Leven, que me está, sí, sí, que sí, tengo la impresión de que él adelantó dinero y después los colonos fueron devolviendo el claro. dinero que él prestó. Sí, para esa época el Barón Hirsch, que era el original de la asociación, esta de colonización, ya había fallecido, pero hubo continuadores, ¿no? O sea, la asociación Eso estoy siguió. segura de Seguramente este hombre que hablamos. sería director o algo de eso y capaz que contactaron con él para poder Por lo instalar, menos eso es lo que mi papá me informó, que contaba. ellos los ayudó un tal varón Leven. Mirá. Es lo único que te puedo contar. Bueno, ¿hay algo más que quieras compartir que te gustaría
que se sepa, algunas. Bueno, anécdotas. Nosotros de chicos, mis primos y yo Mm. teníamos un petizo que se llamaba Cachito. Y Mirá, cuando crecimos, mi abuela, supongo yo que lo vendió. Y entonces contaba mi abuela que una noche escucha un ruido en su ventana y era Cachito que había vuelto. mirá. Después había una Ah, perrita que se llamaba Laika. ¿Qué más te puedo contar? No sé, no se me ocurre. Este, eso que decías que te acordabas que había gallinas y que había chanchos, ¿eran del sí, campo de tu había abuela? gallinero, y había sembrados también. Claro, sí, segura, trigo probablemente. Sí, Oh, sí, eso sí. Y yeah. había, me parece que tengo recuerdos que también había girasoles, ¿viste? Ah, Maíz, sí, sí, sí. que eran muy lindos. Así que yo tengo un recuerdo muy agradable de mi abuela, de la casa de la abuela. Pero la veía poco, en realidad, venía por unos días en septiembre. Claro, sí, sí. Bueno, genial, re valioso todo lo que me contás. Además te cuento que es la primera entrevista que hago yo, así que también para mí es un aprendizaje que Sí, podamos conversar. me encantó recordar y honrar también a los ancestros que trabajaron para nosotros, porque Mm, realmente fue así. sí, sí, Y sí, ya. lo siento como un homenaje a mi abuela y a todos los colonos, ¿no? Y me parece muy bueno todo el trabajo que están haciendo en ocasión del aniversario de Rivera, el museo judaico que lo está preparando Laura, todo eso me alegra mucho. Yo tengo un recuerdo vago de Rivera, pero debe haber evolucionado mucho desde mi recuerdo. Y yo hay algunas fotos antiguas del pueblo que yo las miro y si no me ayuda alguien a ubicarme, como que me cuesta porque cambiaron las calles, ¿no? Cambiaron, bueno, hubo edificios que todavía están, pero otros que cambiaron también. Sí, como que el pueblo fue Claro. modificándose. No, además, por suerte, como creciendo y evolucionando. Sí, 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 sí. Yo me Eh, recibí de maestra primero, después hice psicología. ¿Llegaste a Para ejercer como maestra? un tiempo ejercí. Primero trabajé en una escuela privada con chicos con discapacidades. Mirá, Después tuve algunos grados y después ya cuando estaba promediando la carrera no existía, para los psicólogos no había estatus legal, pero igual pude entrar al hospital y empecé a trabajar en el hospital, ahí me encarrilé para ese lado. mirá, estudiaste psicología en un tiempo que no tenía reconocimiento, la psicología. No, nosotros luchamos, nuestra generación, yo fui de la primera generación, cuando cambian los planes en la universidad y también incluyen ciencias de la educación, Mm, antropología, sociología y también psicología, que mirá, bueno, esto pasaron años hasta que tuvimos estatus legal, que no teníamos claro, los wow, mirá. psicólogos. Sí. Ahora ya ha cambiado mucho el panorama. Sí, sí, en eso está, es como una profesión que he visto desde ahora, uno no se imagina que en algún momento Sí, no fue y legal, además digamos. hay Mm, muchas alternativas, hay gente que trabaja
con una visión más social, forense, hay tal cual. Mm, muchas alternativas. Ha cambiado, ha cambiado. Así que me alegra mucho, bueno, bueno, si se te ocurre alguna pregunta o a mí me recuerdo algo, lo que vos necesites, yo colaboro. dale, bueno, muchísimas gracias por colaborar, me encantó. Bueno, después voy a volver a escucharla y vamos a transcribir Y para fíjate, si apropiarme, hay pero me re gustó. preguntas, me llamás, no hay ningún problema. Dale, dale, perfecto. Bueno, Muy y bien, estaremos en contacto. encantada de conocerte. Bueno, igualmente.